Bueno, aquí estamos un día más, una tarde más en contacto con la palabra de Dios. Como saben, estamos estudiando el famoso Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, como también es conocido. Excelente, yo espero que cada palabra que hemos estudiado, en la cual hemos meditado, esté siendo cada día de edificación, de crecimiento no solo cognitivo, sino un crecimiento espiritual, un crecimiento progresivo, y que la palabra de Dios esté haciendo ese efecto que debe hacer siempre la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestras relaciones interpersonales, sobre todo en cada uno de nosotros y en nuestro hogar. Recuerden que el hogar, como dice un hermano, es el termómetro de la fe. Así es, así es. Bueno, estamos estudiando las bienaventuranzas. Recuerden, el objetivo no es avanzar rápido. Vamos a avanzar progresivamente, como siempre se los digo. Yo quiero extraer y profundizar en el texto, hablarles un poco del contexto, cómo se entendió cada palabra, cada frase que Jesús mencionó en este sermón por la audiencia original. Ese es el punto. Obviamente vamos a avanzar progresivamente. Ya tenemos una semana estudiando este sermón, así que no hay prisa. Queremos profundizar sobre todo la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar Mateo 5:7. Ahora Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Hasta esta bienaventuranza, hemos descrito, o el Señor ha descrito, actitudes y características de la persona que responde. Oigan esto, características de la persona que responde correctamente al Evangelio. Podemos ver algunas actitudes, por ejemplo, actitud de quebrantamiento, ya lo estudiamos, una actitud de convicción de pecado. Recuerdan, eso lo estudiamos ya. Otro que vimos fue otra bienaventuranza. Una de las actitudes que vimos o hemos visto en las bienaventuranzas es el llanto por la miseria espiritual y personal. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso lo estudiamos, lo vimos en el contexto original. Estamos haciendo una exégesis del texto y del contexto circundante. No perder de vista en el texto o contexto donde se dijeron estas palabras, que entendió la audiencia original, ya que nos importa mucho saberlo. Entonces estamos estudiando actitudes de quebrantamiento, de convicción de pecado, llanto por la miseria espiritual y personal. También vimos docilidad ante Dios. Les coloqué un ejemplo de un potro salvaje que es domado. Potro salvaje domado. Esa fue una de las analogías que coloqué, o de los ejemplos que coloqué en una de las bienaventuranzas. También vimos que en esta bienaventuranza hasta ahora hay reconocimiento de inmundicia moral y anhelo de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, hasta aquí las bienaventuranzas han descrito actitudes y características de la persona que responde correctamente al Evangelio de Cristo. Recuerden, son 8 características o actitudes en estas bienaventuranzas. No está hablando de 8 tipos de personas, está hablando de un individuo que debe poseer, adquirir en Cristo Jesús, no fuera de Cristo, en Cristo Jesús, cada una de estas actitudes que están en las bienaventuranzas. Yo espero que estas actitudes estén siendo desarrolladas en nuestra vida, que cada una de estas actitudes de lloro, de mansedumbre, de hambre y sed de justicia, todo lo que hemos estudiado, estas actitudes estén siendo cosechadas, cultivadas en nuestra vida, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro hogar, en nuestra relación con nuestro cónyuge, en nuestra relación con nuestros hijos. Ese es el punto. Si no estamos cosechando, hermanos, amigos, vecinos y familia, si no estamos cosechando estas actitudes en nuestra vida, estamos engañándonos a nosotros mismos y solo somos oidores de la palabra, engañándose a sí mismos. Son palabras de Santiago en su carta. Entonces, las primeras 4 bienaventuranzas y su enfoque vienen hablando esencialmente que describen al pecador en su arrepentimiento. Lo describen perfectamente ante Dios. El pecador arrepentido ante Dios. Es cierto, obviamente es cierto que no podemos limitar
esta aplicación o su aplicación solo a ese momento, a aquel momento. Por supuesto, es cierto. Pero si estas actitudes, hermanos, son auténticas en el momento de la conversión, ¿saben qué? Seguirán manifestándose a lo largo de la vida de la fe. Un error que cometemos, un error que vemos, un error que percibimos en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia a nivel mundial, es que no se están cosechando, ¿verdad?, buenas actitudes en los corazones, no se están cosechando buenas relaciones, incluso dentro de la iglesia, estoy hablando en la hermandad, en la familia, en el hogar, con los hijos, pero hay mucha religiosidad. No estoy hablando de que sea malo ir a la iglesia. Yo amo ir a la iglesia, extraño el edificio de la iglesia, extraño reunirme con mis hermanos, extraño estar en ese ambiente, como dice el Salmo 133, ¿verdad? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar junto a los hermanos en armonía. Extraño eso, quiero que todo esto pase lo más rápido posible para volver al edificio y abrazar a mis hermanos y cantar y manifestar en vivo y en directo la palabra de Dios para ellos. Pero eso solamente haciéndolo desde ese tipo de vista o desde ese punto de vista, sin cosechar actitudes cristianas en nuestra vida, ¿saben qué? Somos un religioso más en el mundo. Ese no es el punto. Hay muchas personas que están en las iglesias los domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero no hay evidencias de cambios significativos en la vida de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué siguen con sus malas actitudes? ¿Por qué siguen cosechando ese hábito malo, ese hábito pecaminoso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué fulano de tal? ¿Por qué tal persona, si va siempre a la iglesia, a los cultos, a los servicios, a las reuniones, a las células, si lee la Biblia, por qué no vemos cambios significativos, actitudes positivas del cristianismo, de esta bienaventuranza, de la palabra de Dios en la vida de ellos? La pregunta es, ¿por qué? Tengamos cuidado, una advertencia. Es lo que Jesús está haciendo, advirtiendo a sus oyentes originales, a su audiencia original. ¿Saben qué? Cuidado con los fariseos. Ellos dicen y no hacen. Cuídense, le va a decir a los discípulos, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ese es el punto. Cuidado con caer en la hipocresía religiosa. Bellos por fuera, pero por dentro estamos llenos de huesos de muertos. Fueron las palabras de Jesús a los fariseos, atacando esa religión hueca y vacía, esa teología vacía, esa teología que no acerca a las personas a Dios. Cuidado, be careful, como dicen por allí en inglés. Cuidado, mis amados hermanos. El punto de la palabra de Dios, el punto de Jesús, el objetivo de Jesús es que sus discípulos, que sus oyentes puedan cultivar cada actitud, cada característica cristiana en sus vidas, y que las personas cuando los vean puedan decir, ¿saben qué? Estos son hombres realmente diferentes. Como sucedió años después, cuando los apóstoles como Pedro y Juan son vistos por los fariseos mismos predicando en las puertas del templo allá en Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 4, y estos hombres reconocieron que ellos habían estado con Jesús. Increíble. Estos hombres reconocieron que habían estado con Jesús. Imagínense que hoy en día digan, hoy esa familia reconocemos que está con Jesús. Esa persona, ese hermano, esa hermana, podemos ver actitudes de Cristo en ella. Ese es el punto. Este sermón, Jesús quiere llegar a la médula, al corazón, al tuétano de cada individuo y despertarlo y decirle, ¿saben qué? Esta es la palabra real. Este es el mensaje que traigo de parte de Dios. Transformación interna que se pueda expresar, por supuesto. No mero formalismo y superficialidad religiosa. Eso lo hacen los fariseos. Cuidado. La pregunta que debemos formularnos hasta esta altura es, ¿cómo están nuestras actitudes? ¿Cómo están nuestros cambios progresivos, significativos, ¿verdad? Positivamente hablando. Tenemos cambios, las personas están viendo cambios en nuestra vida, las personas están viendo cambios en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras relaciones interpersonales. ¿Estamos cosechando este tipo de actitudes cristianas en nuestra vida? ¿O solamente somos un religioso más en el mundo? Un religioso más con una Biblia, con una palabra de Dios, pero su vida es vacía. Ese es el punto. Esa es la advertencia que Jesús trae en este sermón para la audiencia y para confrontar a cada líder del primer siglo. Ese es el punto
mis amados hermanos. Si estas actitudes, como dije, son auténticas en el momento de nuestra conversión o de la conversión de cualquier individuo, seguirán o deben seguir manifestándose a lo largo de la vida de fe. Podemos ver personas con tan malas actitudes. ¿Por qué? La pregunta nuevamente. ¿Por qué si son cristianos tienen semejantes actitudes? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy en un grupo de WhatsApp de líderes y alguien hizo una pregunta y alguien respondió que tomamos en cuenta mucho los pecados entre comillas grandes, pero estas cualidades son descuidadas. Él no hablaba específicamente de las cualidades del Sermón del Monte, pero lo traigo a ejemplo, lo voy a insertar como ejemplo. Cualidades, siempre vemos a alguien, no se ha casado, wow, está en pecado. No estoy diciendo que no se case, hay que casarse, hay que cumplir la ley de este mundo. Para eso está la ley. El Señor dejó la ley para cumplirla, la ley de este mundo. Los reyes colocan leyes siempre y cuando no vayan en contra del mensaje y de la palabra de Dios. Hay que obedecerlas. Tito capítulo 3 lo dice. Pero siempre descuidamos por lo general estos puntos tan maravillosos, ¿verdad? En cambio, hay personas que pueden estar casadas, pero siguen mintiendo, siguen con malas actitudes, siguen diciendo groserías, ¿sí me explico? Siguen siendo chismosas, calumniadores, murmuradores, y eso carcome y destruye el reino de Dios. Entonces, cuidado, es una advertencia para aquellos que solo son religiosos por fuera, pero por dentro no han cosechado ningún hábito saludable, ninguna actitud auténtica de las que Jesús quiere ver en nuestra vida. Ese es el punto. Entonces, mis amados hermanos, esa es la advertencia para cada uno de nosotros. Las 4 bienaventuranzas que hemos estudiado, o las que vamos a estudiar, mejor dicho, restantes, en cambio, dirigen nuestra atención hacia actitudes que debemos caracterizar en las relaciones como discípulos, tras nuestra conversión, por supuesto. Hasta aquí el Señor se nos ha descrito el carácter del arrepentido. Dios, Jesús mostró cuál es el carácter del hombre, de la mujer arrepentido. A partir de aquí, hermanos, vamos a ver ahora los frutos de la conversión. Frutos. Podemos hacernos una pregunta. ¿Estamos dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Verdad? Fueron las palabras de los profetas, de Juan el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no digan dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Fueron las palabras de Juan a los fariseos. Cuidado. Entonces, Jesús viene hablando de misericordia en esta bienaventuranza. El Dios misericordioso ahora pide a los cristianos que sean de la misma manera misericordiosos. La misericordia, hermano, no es un don espiritual solo para algunos, reservado solo para ciertas personas, seleccionar a algunas personas para darle ese tipo de misericordia o don celestial. No es así, no es para algunos, no es solo para algunos, sino que es un llamado a todos los hijos de Dios. Recordemos, les he dicho esto en más de una oportunidad, recordemos que Jesús está predicando todo lo que Él es. Jesús está hablando de sí mismo, de su esencia. Sus palabras van de la mano con sus hechos, con sus actitudes. Incluso eso lo notó Lucas en su libro, en Hechos capítulo 1. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús no enseñaba nada que Él no practicaba, que Él no hacía. Estamos nosotros predicando cosas que no hacemos, enseñando cosas que no practicamos. Una pregunta de reflexión. Cuidado si estás enseñando o diciendo cosas que tú no practicas, que nosotros no practicamos. Cuidado. Cuidado con si decimos oren cuando nosotros no oramos. Amemos cuando nosotros no amamos. Sean generosos y nosotros no somos generosos. Cuidado. Jesús está hablando, mira, de la esencia de su ser. Está predicando todo lo que Él es. Sus palabras van de la mano con sus hechos. Ese es el punto, mis amados hermanos. Sus palabras van de la mano con sus hechos. Entonces, un poco de contexto de la cultura, cómo ellos entendieron este texto, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Saben que los creyentes del primer siglo vivían en una sociedad sin misericordia. Un filósofo romano incluso llegó a escribir y a afirmar lo siguiente: la misericordia es una enfermedad del alma. Imagínense lo que pensaban algunos filósofos romanos.
¿Saben qué? La misericordia, escribió este hombre, es una enfermedad del alma. Wow, una patología enfermiza. Wow. Imagínense el contexto donde la audiencia original que oyó este mensaje vivía. En un lugar, en una sociedad donde no hay misericordia. La audiencia de Jesús sabe muy bien de qué está hablando este rabino. Ellos saben muy bien. Ellos pueden captar la esencia misma del mensaje. Ellos no han recibido misericordia. Ellos están viendo a muchos de sus vecinos y su familia especialmente sufrir, morir de hambre, morir de sed, mientras que los romanos y sus enemigos, entre comillas, tienen todo. No reciben misericordia. Y saben que ellos tampoco piensan en ofrecer un grano de misericordia. Ahora viene este rabino llamado Jesús de Nazaret, de Galilea, que sana a los enfermos, resucita a los muertos. Hay algunas historias que caminó sobre el mar. Hay algunas historias que resucitó a un hombre de la muerte teniendo 4 días el cuerpo en el sepulcro. Hay muchas historias de este hombre. Ahora viene a decirnos que tenemos que tener misericordia con aquellos que no han tenido misericordia con nosotros. Ese es el contexto. Una audiencia que jamás está experimentando o ha experimentado la misericordia. ¿Y saben qué? Es una audiencia llena de resentimiento. Es una audiencia que quiere ver a su enemigo caer y ellos pisotear el cuerpo de sus enemigos. Ellos están esperando incluso que el Mesías llegue en su caballo blanco con su espada y les diga: síganme que vamos a derrocar al imperio romano y los que me sigan se sentarán conmigo a gobernar físicamente. Ellos están esperando ese día con ansias. ¿Saben qué? Llegó ese día. Llegó el Mesías. Llegó Jesús, el Hijo de Dios encarnado, Dios encarnado. Y en vez de decirle: vamos a tomar lo que nos pertenece, vamos a tomar lo que nos fue robado como pueblo judío, como pueblo hebreo, como nación, ¿saben qué? Vamos a tener misericordia. Dichosos los que tienen misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. Wow. Algo no entra en el contexto de esta audiencia. Interesante. Entonces, el deseo de Jesús con su audiencia al mencionar estas palabras es la virtud de que ellos se conviertan en misericordiosos. Incluye la idea de ser compasivo, de conmoverse frente a las necesidades y sufrimientos de otros, en lugar de ver con indiferencia al que padece y pasar inadvertidamente a su lado. ¡Wow! Sentimos simpatía e interés por él, por este rabino. Al decir esto, trata de imaginarte que tú estás en esa audiencia original y piensas todo lo contrario, y viene este rabino y dice eso. Pero saben que la misericordia no se queda en la mera contemplación del dolor, va más allá, tratando de remediarlo. Un ejemplo que recuerdo en este momento: el buen samaritano. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo este hombre? Él, con aquel hombre, fue movido a misericordia. Hay un hombre allí que está medio muerto, golpeado, fue asaltado, pasó un sacerdote, pasó otro líder religioso, y ¿saben qué? Pero pasó un samaritano y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo cuando fue movido a misericordia? Dice el texto: lo agarró, lo montó en su caballo, en su asno, en su cabalgadura, lo llevó al mesón, al hotel, lo limpió, le dio comida, le dio bebida, le dio ropa, y al día siguiente dijo: ¿sabe qué? El dueño del mesón, del hotel, voy a dejar este dinero para que cuando él despierte y necesite algo, es para él. Eso es misericordia. En eso está pensando Jesús que sus discípulos deben hacer. ¿Saben qué? Eso es carácter cristiano. ¿Saben de qué está hablando Jesús? De carácter. ¿Saben qué le hace falta a la iglesia del siglo XXI? Carácter cristiano. Muchas veces los miembros solo tienen letra, pero actitudes, carácter, no se ve por ninguna parte. Hay muy poco carácter cristiano, carácter bíblico, carácter de Jesús en las vidas de los creyentes. Eso es lo que Jesús está pidiendo. Jesús está creando, hermanos. Jesús está creando y enseñando carácter cristiano. Algo que no podían enseñar los fariseos. ¿Saben por qué no lo podían enseñar? Porque los fariseos carecían de él. No tenían carácter. Solo letra muerta. Solo letra. Solo religión. Solo palabras vacías. Pero saben que en la práctica no había carácter. No hay carácter.
No han cosechado estas virtudes de Cristo, no han cosechado las virtudes de Dios, las virtudes celestiales en su vida. Incluso, al contrario, Jesús les va a decir, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. A mí no me engañan en lo que es ustedes. ¿Saben qué? A mí no me engañan. Ustedes son unos farsantes y también unos hipócritas. ¿Saben qué? No escaparán de la condenación del infierno. ¡Wow! ¡Wow! Interesante. Debemos convertirnos en hombres de misericordia. Es una norma muy alta, le llamo yo a este punto, una norma muy alta. ¿Por qué? Porque nuestra misericordia es el resultado de ser consciente de que tú y yo somos indignos de la misericordia de Dios. Cuando yo pienso que no merezco el perdón de Dios, estoy pronto para dar el perdón. Ya que tratamos de reflejar, hermanos, amigos, vecinos, familia, hacia otros algo de la misericordia que Dios nos ha dado, nos ha mostrado, nos ha regalado. En un mundo lleno de dolor, odio, amargura, envidia, hipocresía, hacer misericordia es como dar un vaso de agua fría a un alma cansada y sedienta. Eso es lo que Jesús está pensando. Eso es lo que Jesús tiene en mente. Eso es lo que Jesús quiere crear en sus oyentes. ¿Saben qué? No quiero mero formalismo, mero gente. Estoy creando un equipo poderoso, lleno de carácter espiritual. Ese es el punto. La idea de Jesús es que sus discípulos deben vivir y actuar de una forma que el mundo se impacte. Oigan esto. La idea de Jesús, el enfoque de Jesús, repito, es que sus discípulos, nosotros, los creyentes, hoy en día también, siglo XXI, vivamos, actuemos de una manera, de una forma que el mundo se impacte. Que el mundo, wow, se impacte. Esto me recuerda un texto en 2 de Pedro 4:4. Dice Pedro, a ellos les parece cosa extraña, a los paganos, a los mundanos, que ustedes no corran en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Les parece cosa extraña. El mundo le debe parecer cosa extraña que no entremos en su sistema pecaminoso. Que ellos deben ver que somos diferentes. Están levantando leyes en contra de la vida, leyes en contra de la familia, igualdad de género. ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a parar firme a defender lo que la palabra de Dios dice? ¿O solamente nos vamos a hacer lo que no nos importa? Incluso cristianos, aquellos que se llaman cristianos, entre comillas, algunos están tomando la postura de defender estos puntos tan perversos y paganos que provienen del corazón mismo del diablo, esas leyes. Ese es el punto. Jesús les dirá más o menos, o más adelante, les va a decir más adelante a sus discípulos, ¿saben qué? Deben ir la otra milla. Ese es el contexto. ¿Saben qué? Si alguien te pega en la mejilla, ponle la otra. ¿Sabes qué? Si alguien te pide 1 kilómetro, ve con el 2. ¡Wow! Eso es carácter. Eso no lo da la religión. Eso no lo puede enseñar nadie. Eso solo lo puede enseñar Jesús por medio de su Espíritu Santo. Carácter cristiano.